Es duro el camino, es duro el camino, pasamos por eso. Volver al ruedo con una canción, volver al ruedo por una razón. Muy buenas noches, oyentes metálicos. Un domingo más rindiendo culto a nuestro querido heavy metal. Domingo 24 de mayo, 20:06 de la noche. Le damos comienzo al capítulo número 42. Mi nombre es Marcelo Chubi Navarro y hasta las 22 horas hacemos parte de esta locura. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Acá Recuperamos un soldado. de regreso después de tanto tiempo. Una serie de seguidillas de eventos infortuitos me dejaron fuera del programa, pero bueno, acá estamos tratando de volver. La verdad es que estuviste cuánto. Es muy loco lo que te sucedió. Mala leche. Pero es muy loco, muy loco. Atajar una pelota con guante y que te terminan haciendo 2 puntos en el dedo y que te hayas quebrado es algo muy loco. Quebrado puede ser porque te puede agarrar, pero que te hayas cortado. No encuentro la explicación a eso. No, me partió el dedo literalmente, para que no saben, tuve una luxación en el dedo, tengo 2 puntos todavía. Literalmente me puso el dedo 90 grados, me lo partió y bueno, todavía estamos en recuperación. Bueno, pero muy molesto, ¿viste? Buenísimo que volviste acá. Yo cuando vos dijiste, mira, tengo para 3 o 4 semanas, dije, bueno, por un mes a Ariel no lo vemos. Pero cuando hoy me dijiste, che, voy, buenísimo, qué bueno que te hayas... bueno, uno va tomando confianza, porque lo primero tenías toda la mano entabillada, sí. vendada. Aparte me dolía, la verdad me dolía, me sentí incómodo más allá de todo. Pero recién esta semana, digamos, miércoles, ponele, empecé a sentirme un poco mejor, se estabiliza todo. Sí, totalmente. Bueno, pero bueno, aparte justo la mano derecha que la que siempre... Encima la mano hábil. O sea, estoy aprendiendo a hacer cosas con la mano izquierda. Sujeto a interpretación. Bueno, buenísimo. Así que bueno, Fede, ¿qué onda, Fede? ¿Todo bien? Buenas noches, mi querido. ¿Volviste, Ariel? Sí. Bueno, y anteriormente también había estado ausente también, ¿te acordás? La hernia de disco. Después, bueno, tuvo un tema laboral. Exactamente. La hernia de disco que también que no podía ni directamente no podía caminar. Y después, bueno, también me había ausentado porque estuve un fin de semana que había tenido que hacer un viaje por laburo y bueno, no sé, hace como un mes y medio que no vengo, ¿no? Más o menos. 3 o 4 programas. Viniste 2 seguidos que venías también de haber faltado. Claro, y después estoy como en la escuela. Bueno, también vamos a mandarle un saludo y una recuperación a Pato, que recién todavía anda con su gripe. La pasó jodido toda la semana, pero bueno, ya estaba un poco mejor. Hablé con ella, no sé si el sábado, el viernes me parece. Y bueno, iba a estar conectada ahí haciendo el aguante. Así que te mandamos un abrazo grande, Pato, pronta recuperación. Ojalá que el domingo que viene te tengamos acá. También saludos para Dani de Merlo y Mariel, que Dani me dijo que si podían iban a venir hasta un rato antes de que tengan que, pero bueno, se les complicó, seguro. Igual quedó pendiente la juntada. Nada más que no quise decir nada para hacerlo porque yo no sabía que Ariel iba a venir y daba para que nos estemos todos, Pato también, así que bueno, ya lo vamos a organizar para el año 15 de junio, programa. No sé si cae justo, pero bueno, podemos hacer una emisión especial también, porque si cae domingo mucha joda no podemos hacer porque al otro día hay que laburar, así que por ahí después hablamos con Gustavo y nos mandamos un arsenal metálico un sábado. Un sábado nocturno, ¿qué te parece? A las 12 de la noche, sí. de 12 a 2 de la mañana, ¿qué te parece? Primero comemos y después a la 1 de la mañana arrancamos con el programa. ¿Cómo te decía el horario de las brujas? ¿Me acuerdas que se decía? Sí, hasta las 5 o 6 de la mañana. Wow. Era muy heavy metal eso en los 80. Me encantaría, buena idea que me tiraste esa, buenísimo. Así que bueno, vamos a ver si lo vamos a tratar de convencer a Gustavo de si podemos hacer esa movida. Un sábado a la noche, tipo 12 de la noche. Comemos tranquilo y después le damos radio hasta las 2, 3, si se puede. Hasta que las velas ardan. Estaría muy bueno. Sí, así que bueno, hola Belén, ¿cómo estás? Volvió Belén también. Sí, de vamos, la semana hace pasada. Bastante no la veía. Esos conitos que trajiste son re villosos. Los taquis. Están diseñados para eso, ¿no? Tienen ese tipo de adictivo.
La idea es eso, que coma. Está pensado. Todo marketing. Por supuesto. Todo marketing. La industria del consumo. Pero muy bueno esos cositos, esos conitos que... Che, ¿qué pasó que todavía está eso sin destapar? No me trajeron el destapador, Chun. Bueno, Mirá, la cocina mirá, y- no vino Nati. en el segundo Sí. cajón. No vino Nati, te cuento, Nati, porque seguro estás Un escuchando. abrazo para Nati también. Bueno, che. justo- Hay un doctor Eso Lemon iba a de decir. litro, acá arriba que trajo Belén, entiendo, ¿no? Sí, Exactamente. mirá, te lo perdiste, Nati. Sí, Trajo un sí, doctor sí. Lemon de litro, acá rojo. No, bueno, eso es lo que iba a decir. Ya tenemos el mensaje de Nati acá. Ah, ¿viste? Dice: buenas arsenaleros, acá con Lara, bancando desde casa. Un Qué abrazo grande, grande sí. y pronta recuperación a Pato. Un abrazo grande. Y te pariste el doctor Lemon. Bueno, pero ya van a venir. Ahora el día del cumpleaños de Arsenal. Ahí tiene, no puede faltar. De todo. Che, vamos a comentarle a la gente qué se trata el programa del día de hoy. ¿Qué trajiste, Ariel? Bueno, La previa. no, por supuesto que estamos ahora de conmemorar nuevamente lo que da inicio a nuestra patria, ¿no? Sí, totalmente. Que es la totalmente. Revolución de Mayo. Y por supuesto, siempre de la óptica del metal algo se puede decir. Y como adelanté en las redes, al que pudo leer, bueno, la pregunta es siempre, ¿qué tuvo de revolucionario la Revolución de Mayo, ¿no? Entonces, vamos a ir por ese lado y qué óptica le da el metal a esa idea que tuvieron esas personas, ese contexto para que se dé origen a lo que hoy es nuestro país, ¿no? A partir de ese evento, que no es un evento en sí mismo, sino que es parte de un proceso previo que después continúa. Y bueno, vamos a abordar eso. Bueno, Fede, ¿qué nos trajiste? Estuve viendo la música, es terrible, la banda que trajiste, ¿eh? En el espectáculo nos vamos a Estocolmo para traer a Opeth, la banda sueca, y terrible. su tercer álbum, My Arms, Yours. ¿Hace cuánto no escucho Open? Yo también hace La rato verdad que que venía en una época estaba... en un momento estuvo muy... Sí, muy fanatizado estaba yo por esa banda. Vino con todo, Fede, porque la semana pasada trajo a Cradle of Filth, Sí. así que vino bastante con los tapones de metal punta. sinfónico, ¿está bien clasificado eso? Siempre le han es dicho que le pusieron más metal progresivo ahora. progresivo. Porque Pero, aparecieron ojo. más bandas de sinfónico que Ojo que- era como que se diferenciaba. Ojo que el último disco de Cradle of Filth es como que volvió un poquito a los Sí, comienzos, volvió a hacer el mucha Cradle of Filth. agresividad al palo. Genial. Y bueno, yo de mi parte traje unas cosas. La otra vez de lo que estábamos hablando sobre lo que estaban haciendo con la música. Mandaban temas armados por La inteligencia artificial. y me comí un chasco. Encontré un tema de AC/DC y pensé que era un adelanto, lo escuché y dije, wow, loco, volvieron un poco a las raíces. Y después me di cuenta de que era todo eso. Traje un poco para hablar de eso, también traje para hablar, no sé si vieron, de que están por hacer un avatar de Ozzy Osbourne. No. Sí. En el marco de que... Bueno, después lo vas a contar, ¿no? Y Pero- obviamente van a empezar a No. volver, me imagino, para que cuentes cuentos de terror, no creo. Me imagino que van a hacer alguna jugada para que se toque, ¿no? Los músicos que estaban con él y Algo como hace Soda Stereo actualmente. Sí, igual lo de sí. Soda Stereo no son hologramas, lo estuve viendo eso, en realidad es remasterizan la voz Sí. no se ven los músicos. Todo el mundo que llega a hacer un holograma, no se ven los músicos. Están tocando ellos en vivo atrás, o sea, los que están vivos, y Gustavo Cerati está hecha la música con tecnología de lo que él grabó alguna vez. Sí, es una remasterización que se adaptaron los demás músicos Claro. a eso. Sí, le algo, meten algo cosas. cosas muy chocantes, ¿no? Creo yo. Bueno, así que traje eso, me pasaron un adelanto de una de las bandas que ya habíamos presentado en su momento acá en Arsenal Metálico, Míseres. Es una banda de acá, muy copada. Estuve hablando con Lucas y me había pasado un adelanto de lo que están grabando nuevamente y bueno, lo traje para compartir y bueno, como siempre, info, noticias en el mundo de la música y bueno, buena música sobre todo. Todo el arsenal metálico. ¿Qué les parece si damos comienzo al programa del día de hoy? Capítulo número 42 arranca de esta manera. Desde Isidro Casanovas, La Matanza, Buenos Aires, Argentina,
transmite roca dura, 24 horas de rock. Estás escuchando Arsenal Metálico. Face up to be the perfect bride, like a picture hanging on the wall, muting all the echoes inside, too loud. I stand alone with my voice and shout, go on, turn me inside out. We're still me, still my story, all messed up now. It's me against the world. I don't know who you think I am. Hell, I'm not like any other kind. Like a soldier in a crowded house, taking prisoners, waste no time. Lies burn like blisters in your mouth. My eyes ivory white. Watch out! Go on, turn me inside out.
Seguinos en YouTube, Instagram, @arsenalmetálico. Y bueno, pasaron 25 minutos de las 20 horas y le dimos el comienzo al programa. Siempre heavy metal, siempre, siempre, toda la vida. Sí, así que nos olvidamos antes de dar el comienzo de la apertura del programa de decir las redes sociales o decir todo, cómo la gente se puede comunicar con nosotros, ¿no, Fede? Exactamente, nos están escuchando por www.rocadurarock.com y nos pueden encontrar tanto en Instagram como en YouTube y Facebook como Arsenal Metálico. En nuestro canal de YouTube van a estar resubidos todos los programas cada lunes. Sí, lunes, martes. Sí, Lunes, pero bueno, también gente, cómprese, tenemos muchos amigos, así que suscríbanse en el canal, pongan su like ahí y den unas manos que para nosotros es sumamente importante. Así que nada, seguimos acá. Mirá, algo más, el dial tenemos, ¿no? Les comentamos que teníamos dial, 94.9 Sí, también, tenemos ¿no? un nuevo dial, a partir de ahora también nos pueden encontrar por la radio en el 94.9 94.9 megahertz. Sí, esa. Pero bueno, ahora ya le damos saluditos. ¿Viste? Ya me estaba olvidando de saluditos. A Edu Concierto para ellos, a Gonzalo y a su hijo que se llevó la gorra, la tengo ya en un momento, lo voy a cruzar y se la voy a llevar. A Rolly, también para Jorge Makarov y Arrastrando Sueño. Y ¿qué más? Jorgelina, Heavy Metal de Mar del Plata, que también ahora podemos comentar un poquito que ya también se viene la Feria del Libro en Mar del Plata, ¿no, Ariel? Sí, en junio. Sí, ya dentro de 2 semanas. Sí, tengo que. Me había pedido grabar un videito. Jorgelina, estás escuchando, esta semana te lo mando, no me olvides. Así que bueno, bien. Y bueno, ahora sí le damos comienzo a lo que se viene. Fede, ¿estás preparado? Sí, vamos.
Desde Isidro Casanovas, La Matanza, Buenos Aires, Argentina, transmite Rocadura, 24 horas. Federico Checopar se prepara para una de sus veladas más esperadas, Historias del Boulevard. La idea era simple, pero intrigante: contar las anécdotas que las bandas de rock habían tenido para sus canciones a lo largo de los años. Federico, con su estilo único y ácido, abrió la noche y te trajo historias como esta. ¿Sabías que la famosa banda Los Raros compuso una canción sobre un perrito perdido? Así es, el nombre del tema es ¿Dónde está mi Fido? La historia dice que el vocalista, al perder a su perro, salió a buscar con una guitarra y terminó atrayendo a una manada de gatos, quienes creyeron que era un nuevo tipo de comida. Historias de Boulevard con Federico Checopar. Seguimos acá en Arsenal Metálico con otra historia de Boulevard. Así que, como mencionábamos anteriormente, perdón, problema de backstage. Ya te perdiste. Así no se puede. No se puede, así no se puede hacer un programa. Muy poco profesional, che. Así es. ¿Cómo? No. Ah, bueno, somos impunes entonces. No hay pruebas, Perdón, Fede. Bueno, como habíamos mencionado. Esto es un programa de radio. Esto es radio en vivo, señores. En vivo, así es. Nunca mejor dicho. Bueno, como habíamos mencionado anteriormente, hoy traemos a Opeth, la banda sueca de metal progresiva formada en 1990 en Estocolmo por David Eastberg. Vamos a centrarnos esta vez en su tercer álbum, llamado My Arms, You Earth. Es una historia de fantasmas oscura, paranoica y cíclica, contada desde la perspectiva del protagonista muerto. Este disco transcurre a lo largo de un año, marcando las estaciones y termina volviendo al principio como si el espíritu estuviera atrapado en un loop eterno. Él muere, no se sabe exactamente cómo, quizás no fue de una forma natural, pero de pronto todo se apaga. Despierta en una primavera, convertido en niebla, en un espíritu etéreo que flota sin cuerpo por los lugares que conocía. Al principio hay una confusión en él, una belleza extraña en esa nueva existencia incorpórea. Ve a su amada llorándolo junto a la tumba. Siente el dolor que ella tiene y por un momento cree que podrían estar juntos de alguna forma, aunque ella no lo vea. Pero a pesar de todo, los días pasan. El duelo de ella parece sincero. Al comienzo, lágrimas, recuerdo y soledad. Él la observa en silencio, invisible, tratando de tocarla, de hacerse notar. Sin embargo, poco a poco empiezan las dudas. Escucha susurros en el viento. Ve sombras que interpreta como sonrisas ocultas. Rostros dorados que cobran vida cuando él no está presente. ¿Lloraba de verdad? ¿O simplemente era una obra de teatro? ¿Ya se siente aliviada de que él no esté? El verano trae calor y paranoia. Él empieza a sospechar traición, infidelidad, incluso que ella tuvo algo que ver con su muerte. El otoño lo vuelve rabioso. Se convierte en un demonio caído, lleno de celos y furia. La acecha más de cerca, intenta poseerla, asustarla, forzarla a recordar para siempre aquella presencia. Quiere arrastrarla con él, que sufra como él sufre en este limbo eterno. La ve seguir adelante, tal vez con otro hombre, tal vez simplemente viviendo. Y eso es lo que lo destroza. Grita en silencio, maldice, se retuerce en forma de niebla.
Llegado el invierno, frío y reflexivo, la ira se termina agotando y deja paso a una depresión, al arrepentimiento. Empieza a entender que sus sospechas eran solo eso, proyecciones de su propio ego herido. Ella sí lo amó, y sí lo lloró, pero la vida sigue para los vivos. Él fue egoísta al esperar que ella se detuviera para siempre en su duelo. Se humilla ante su propia condenación. Acepta que está atrapado entre mundos por su incapacidad de soltar. Y entonces, todo vuelve a empezar. Otra vez la primavera empieza a florecer. La niebla se forma otra vez. Los recuerdos se dibujan, pero el dolor sigue fresco. Está condenado a revivir el ciclo. Muerte, observación, duda, rabia y arrepentimiento. Sin poder avanzar al más allá. Sus brazos, que alguna vez le abrazaron, ahora son su propio carro fúnebre eterno. Este álbum es brutalmente hermoso en cómo se musicaliza esto, en pasajes agresivos y death metal para la furia, secciones acústicas melancólicas para la reflexión y que todo fluye sin pausas, como el tiempo que no se detiene para los muertos. Al final del epílogo conecta con el prólogo y el fantasma vuelve a despertar. Termina siendo un álbum que representa esa misma historia, un loop eterno donde su arrepentimiento, donde su vida pasa de nuevo una y otra vez cada vez que empieza a resonar. Así que cerrando este fabuloso álbum que tiene Opeth, Chumi, Terrible, loco, la historia. es espectacular. Plantean un loop eterno que termina condenándolo a una frialdad eterna, o sea, dando el mensaje claro de que la vida siempre sigue para los vivos. Y tienen ese diseño de que vos escuchás el álbum y cuando escuchás el último tema termina conectando con el primero. Y así es como si fuese un loop eterno todo el disco. La verdad, un trabajo espectacular de Opeth. Y sí, sabes que sí. Aparte el loco, el vocalista de Opeth también tiene otra banda, Bad Man, Sí. luego Bad, no me acuerdo. Bloodbath, algo así. Bloodbath, exactamente. Así que bueno, Fede. Así que nada, cerramos esta historia de Boulevard con la canción Circle of the Tyrant. Desde Isidro Casanovas, La Matanza, Buenos Aires, Argentina, transmite Rocadura, 24 horas de rock. The battle is over.
Y bueno, continuamos acá, el capítulo número 42. Iba a decir 39, mira, viste que le fallo a veces. Mi cabeza retrocedió. Sí, recién nos llegó un mensaje de Jorgelina de Mar del Plata. Te mandamos un abrazo, che, muchas gracias, gracias por estar siempre haciendo el aguante. Un saludo para Chori, un saludo para Merly, porque después me voy acordando. Acá me llegaron unos mensajes, ya los leo. Saludos Sí. para Gaby, mi mamá, que está escuchando del otro lado. Dijo que en estos días va a pasar, Chumi. Ah, buenísimo, buenísimo. Sí, ahí tengo unas cosas que tiene que llevarse que les sirven a ellos. Sí, ¿qué te iba a decir? Bueno, llegó acá un mensaje de Dani Merlo. Saludos muchachos, espero que puedan hablar de fútbol. María y Agustina hace un ratito llegaron de Uruguay. Ya sabíamos un poquito toda esa movida, así que ojalá que en algún momento pueda venir Mariela si nos comenta un poco o que haga un audio y que nos comente un poquito de lo que vivió, ¿no? Otros saludos de Gonzalo, saludos Marce, acá recién conectados, cocinando un asado y tomando un vino como Perón, manda. Qué grande, ya te tengo la gorrita, la gorrita ahí separada para tu hijo, así que ya en cualquier momento vamos a arreglar para alcanzártela. Nos tiene que invitar, Chumi, todos los domingos que lo escuchamos, el otro día el guiso, la comida. Es más, ahí mira, si hacemos el programa radial ese sábado, Sí. cuando cumplimos un año, podemos invitar a que venga. Tiene que venir. Total, estaría re bueno. La gente es fiel. Saludos para Temo también, de que estuvo mandando un mensajito acá, saludos, que hoy toca también la mesa del metal en Polvorines, Grande algo Temo. así que bueno, ¿vos tenés algún saludito más? ¿Algo? No, para había que comentar un tema, Chumi, que te dije en la semana, ¿De cuál? hablando un poco de fútbol, como dijo el señor Dani Merlo, Ah, de que de tanto que nosotros hablamos, el Arsenal se pudo consagrar campeón de la Premier League. vos sabés una cosa, que debo un asado. Agustín, sí, porque yo Sí, te lo habías jugaba- apostado, lo había apostado, así que ya tengo una deuda más sobre mi hombro. Aparte un asado te sale 50 lucas, Sí. loco. Como mínimo. Encima para dos. Para- Imagínate sí, si como tiene que ser mínimo. para 4 o 5. Asado completo. Pijoteando. Así es, así que bueno, salió campeón el Arsenal, ya se cerraron todas las ligas. Sí, ya están todas las ligas cerradas. Y ya ahora empezar Queda a definiciones, nada más una fecha más de Copa Libertadores y Sudamericana. claro, esta semana. Y después viene el parón por el Mundial. Y empieza toda la movida de la gente que ve fútbol cada 4 años. Exactamente. ¿No? Salen todos los hinchas de la selección. Tengo ganas de ser Me parece antipático perfecto con todo porque eso. también vos sabés que es como un no sé, a mí también me alegra que venga un mundial, de que por lo menos un mes todos somos hermanos. Sí. El Chorro deja de robar, River y Boca se juntan, Racing Independiente se juntan, toman cerveza, abrazados todos y es lo Yo te voy a re lindo contradecir, eso. Chumi. Yo soy ¿Por qué? anti-selección argentina. Mirá vos. A mí la selección argentina murió en el 94 cuando lo sacaron a Diego. Nunca más. Mirá vos, sí. Y más ahora esto que decís vos, que veo mucha gente que usa la selección como algo para caretearla. Porque, o sea, Sí, los ves que se desesperan por ir al estadio, tienen menos fútbol. Pero bueno, está bien. Es algo de los últimos Ah, años que sí. nadie te puede discutir que la gente que va a los mundiales a defender a la selección, sin contar a las barras que lleva el Chiquitapia, que es clásico eso, hay mucha gente que va cada 4 años a la cancha para ver a la selección. Claro, para sí. estar ahí. Que tiene la suerte porque, Sí. ¿no? Porque ir a ver la selección en un mundial te lleva un buen dinerillo. El verdadero hincha de la selección va a estar en su casa a verlo. Es algo que no va a cambiar nunca. Eso. Y bueno, viste. Pero bueno, Después. no podemos dejar de recordar siempre que el fútbol, por más que sea una pasión, no deja de ser un negocio. Sí, obviamente, pero Eso es más allá de eso. lamentablemente en todo ese juego feo que hay, siempre pagamos los platos rotos los hinchas. Que realmente somos los que bancamos todo. Bancamos un club, lloramos cuando perdemos, somos felices cuando gana nuestro equipo. Y bueno, pero los demás La verdad pasan es los que jugadores, los dirigentes y lo único que quedan siempre la son banda hinchas. sigue estando. Así es corta para mí. Bueno, traje
algo que encontré en la semana. Entre el 20 y el 21 de mayo del año 1985, esto hace 41 años, el estudio A&M Records de Hollywood se convirtió en el epicentro de uno de los proyectos solidarios más ambiciosos y recordados de la historia del heavy metal. Bajo el nombre de Here and Aid, Ronnie James Dio reunió a cerca de 40 músicos legendarios para grabar Star, un himno destinado a recaudar fondos contra el hambre en África y en otras partes del mundo. Fue muy famoso eso, yo me acuerdo, me quedo recuerdo, yo tenía no sé, 15 años. 85 fue. Sí, tenía, y fue algo impresionante eso. Hoy el día de la música es esa fecha. Se conmemora el día de la música mundial, se conmemora la fecha de ese concierto. Mirá vos, por todo lo que significó y lo que se buscaba en ese momento. Sí, un día si quieren hablamos de eso. Estaría tengo material sobre ese. Bueno, hay un contra recital, ¿sabían de eso? No. ¿Y saben quién armó el contra recital? ¿Quién? El metal. Porque ese era la. No hay representante del metal en ese recital. Y tiene un fondo. Uno de los que estuvo detrás del contra de ese recital fue Dio. Un día traemos material de eso. Bueno, traerlo estaría importantísimo, porque si no estamos dando una falsa información, entonces. El live existió. Sí, obviamente. Y igual realmente los problemas que trajo eso después, porque Bob Geldof, el actor y artista que fue encargado de todo eso, tuvo problemas legales con la representación, porque nunca se pudo saber bien qué se hizo con la plata. Mucha de la plata desapareció. ¿Y para qué dónde iba? Exactamente, y la mayoría sí, es una verdad a medias de que la mayoría la usó el gobierno de África para comprar armas. No, ahí está el tema. El tema es que aquí no sabe, era de dónde metían la guita, querían voltear gobierno dentro de la interna que había en África en ese momento. Bueno, un día lo hablamos bien eso. Eso estaría muy interesante. Utilizaron el aparato cultural para eso. Es más, tendría que haber tirado yo este dato en el grupo para avisarle de que iba a hablar un comentario para así podíamos profundizarlo, pero bueno, pero sí, es que el Live Aid es un tema que te trae para hablar bastante. Sí. Desde presentaciones históricas hasta lo que pasó con el tema de la plata, como dije recién. Así es. Mientras el pop dominaba las campañas benéficas con iniciativas como We Are the World, famoso, sí, Dio entendió que el heavy metal también debía aportar su voz a la causa. Junto a Vivian Campbell y a Jimmy Bain, impulsó un proyecto que demostró que el metal podía combinar potencia musical y compromiso social. Eso es lo que estamos hablando, Chumi. Ahí está. Vos lo estás diciendo, ¿viste? Ese es el contra Live Aid. Here and Aid no solo rompió prejuicios sobre el género, sino también dejó claro que detrás del cuero, las tachas y los riffs atronadores existía una comunidad unida y solidaria. La grabación reunió a auténticas leyendas del rock duro y el metal. Entre los participantes destacaban nombres como Rod Halford, Joe Tate, Kevin Tubrow, Black Lewis o Eric Bloom en las voces. Además, una histórica alineación de guitarras formada por Ingrid Mastin, George Lynch, Neil Schon, Adrian Smith, Debbie Murray y Gary Goldie, entre muchos otros. Miembros de bandas como Motley Crue, Twisted Sister, Accept y Iron Maiden también aportaron coros y colaboraciones. El proyecto logró recaudar más de $1 millón. Pero ¿a dónde se fue la plata? Claro. Ahí está la cuestión, quite la cuestión. Así que bueno, traje el tema, para compartir y volver a retroceder esos años 85 donde el metal estaba haciendo furor. Me trae recuerdos de que yo era pibe y lo vi al video y dije, wow, loco, qué bueno que está todo esto. Y bueno, hoy pasaron 41 años, así que vamos a disfrutarlo. Estás escuchando Arsenal Metálico.
Seguinos en YouTube, Instagram, @arsenalmetálico. Y bueno, ya se está terminando la primera hora. 3 minutos faltan y bueno, siempre con la mejor música. Gracias a toda la gente que está del otro lado haciendo un aguante, loco. Sí, bueno, ¿tenemos algún saludito dando vuelta antes de irnos con la tanda publicitaria? No, por ahora no. Tenemos a los saludos de siempre. A los saludos de siempre, ¿no? Así que bueno, che, nos vamos a la tanda publicitaria, ¿qué les parece? Que ver. ¿Cuántas historias nos mintieron, Tenía que ver con una idea. En realidad nos mintieron porque nos querían mentir. Sí, aparte también nosotros confiábamos en lo que nos decían. Por supuesto, y además, a ver, ni siquiera es culpa de los docentes. No. Era el programa político, cómo se enseñaba la historia en ese momento. La línea que bajaba. Sí, ahora vamos a llegar a eso porque tiene que ver con lo que se denomina la historia oficial, ¿no? La historia oficial a partir de la construcción de la argentinidad, la identidad argentina, se quiso construir a partir de ese momento. Y voy llegando a lo que quiero decir, ¿no? Justamente esto me da pie. A ver, lo que se mostraba en ese momento básicamente era que la Revolución de Mayo fue un evento pacífico, ¿no? Que participaron, si bien no se decía de esta manera, pero bueno, se enseñaba de esta manera, digamos, los grandes personajes, las elites, ¿no? Belgrano, o sea, eso fueron muy importantes, ¿no? Y bueno, ya no conocía más. Después cuestiones que incluso eran falsas, por ejemplo, lo de las empanadas, todo eso falso, no existían las empanadas en esa época. Bueno, se mostró como un evento pacífico, como que, bueno, un día para el otro decidimos hacer la Revolución de Mayo. Sí, está bien, decíamos que ni siquiera echábamos al virrey, bueno, quedaba ahí el tema. Y esto se enseñaba también en la secundaria, no solamente en la primaria. Uno tiene por ahí más el recuerdo de la primaria, pero también se enseñaba en la secundaria. Si bien no se profundizaba, por ahí en los últimos años sí se profundiza más, pero bueno, también se enseñaba en a nivel secundario. Y la verdad que no fue así. Por ahí voy a repetir cosas que mucha gente ya sabe, más allá de que se lo enseñaron de esta manera que estábamos diciendo, no fue así, ¿no? Obviamente que existieron condiciones internas y externas, ¿no? En el contexto de esa semana de mayo, porque no empieza el 25 de mayo, sino empieza antes, esa semana de mayo, que bueno, tenían que ver justamente con un quiebre en el sistema. Por eso empezamos a hablar de ideas revolucionarias. Hasta ese momento gobernaba. Por eso nosotros éramos una colonia española, gobernaban las monarquías, ¿no? Gobernaban las monarquías a partir de las revoluciones liberales, en particular la Revolución Francesa. Se empezó, bueno, a hablar de otras cuestiones que no tenían que ver con los valores religiosos. Hasta ese momento hubo 10 siglos en la humanidad, ¿no? A partir de la Revolución Francesa estoy hablando, donde básicamente el mundo era hiperreligioso. Estoy hablando del mundo eurocentrista. Estoy hablando en un contexto de que colonia, nosotros, a partir de, bueno, la conquista de América, ¿no? Otra historia son los pueblos originarios, otra historia, que no tenían nada que ver con ese mundo. Pero igualmente también eran pueblos religiosos, pero bueno, eso tiene para otra discusión. Entonces ahí se empiezan a ver esas ideas de libertad en ese sentido liberal, ¿no? Que trae la revolución, sobre todo francesa. Bueno. En resumen, la Revolución de Mayo es revolucionaria porque no fue un proceso pacífico, no fue un proceso armónico, más allá que obviamente se rompe con el régimen monárquico, se instauran ideas que ya se inspiraron en esto que decíamos a partir de la Revolución Liberal, sobre todo la idea de soberanía popular. Es un proceso complejo, muy complejo la Revolución de Mayo. Y no es el fin de nada, sino que es el inicio, ¿no? Y eso está vinculado habíamos dicho algunas nada más condiciones externas, que era esto que decíamos recién, entre ellos la invasión napoleónica de España y demás, bueno, puede generar una serie de situaciones, que no da para decirlo ahora, pero también tuvo que ver con la fuerte politización de la población, ¿no?
Y parte de esa politización tiene que ver también con la militarización del Río de la Plata. Se pone como punto de quiebre las invasiones inglesas, como un acto previo, ¿no? 1806, 1807, ¿no? El pueblo organizado, el pueblo criollo, empieza, en resumen, el pueblo de Buenos Aires, estoy hablando, empieza a tener conciencia de sí mismo de tener una identidad política, ¿me entendés? Entonces tenía que ver un poco, porque sin los fierros no se podía tampoco. Las organizaciones, las milicias tenían que ver con eso, ¿no? Por eso la historia oficial quería ocultar esa parte, digamos, entre comillas, violenta. Por eso es Revolución de Mayo, que existió, ¿no? Se organizó militarmente también la Revolución de Mayo. Y en este proceso complejo que trajo, como decimos, la politización y la militarización del Río de la Plata, uno de los factores fundamentales que no explicaba la historia oficial tiene que ver con la participación, en particular, de los sectores populares. Y hablamos de sectores populares, que es la plebe urbana, básicamente, de Buenos Aires, ¿no? Los arribeños se los denominaba. Hoy sería, entendamos que la aldea de Buenos Aires eran, hoy por ejemplo, lo que es Plaza de Mayo, eran 20 cuadras a la redonda. La plebe vivía de 20 cuadras para redonda para afuera. Sería hoy un conurbano, por decir una manera, donde vivimos nosotros. Y después estaba lo que era la campaña, que era la población rural, donde había también sectores, o sea, estaban las élites terratenientes y había sectores populares, toda la participación popular, que era básicamente los peones de campo, el campesinado, entre comillas, porque en realidad no es campesinado. En América no hubo, en Argentina no hubo campesinado. Entonces, la participación popular es fundamental, ocultada por la historia oficial. Pónganse en cabeza esa famosa imagen Villiquen, vos ves toda gente con galera, esa es la elite, la galera era un bien de lujo, nadie, bastón, paraguas era una cosa que venía de Europa, tenía que ser multimillonario para tener un paraguas en el Río de la Plata en 1810. Bueno, sin la participación popular hubiera sido imposible la Revolución de Mayo. Esa es la fuerza de la revolución, esa es la famosa fuerza de la Revolución de Mayo. Y otra cuestión particular, el término revolución, los patriotas, lo que se denomina los patriotas, se autodenominaron así, no es utilizada por los patriotas, porque los patriotas estaban todavía, bueno, no querían hablar de romper, no querían hablar de destrozar lo que estaba. En el fondo querían, pero a la vez no podían. Hay varias teorías de cómo fueron organizando esa parte, ¿no? Belgrano proponía, porque estamos hablando de un mundo todavía que estábamos rompiendo, obviamente, nosotros éramos vasallos, no es el término concreto, ¿no? Pero no importa, para que se entienda, del rey de España. En ese momento carcelado, Fernando VII carcelado por los franceses porque estaba tomada España. Claro, estaba tomada por los franceses. Sí. Entonces no podíamos, entonces se hablaba, bueno, tener de regente a la reina Carlota, que era la hermana de Fernando VII, que estaba la única corona, para el que no sabe, la única corona que habitó América fue la corona portuguesa. Carlota era la reina y vivía en Río de Janeiro, entonces hablaba como eran hermanos, como era un régimen de castas. Bueno, lo que se hablaba es caer bajo la regencia. Se puso como una posibilidad, al final no tuvo y directamente se optó por la opción más radicalizada. Queríamos optar de pasar de una corona a otra. Exactamente, se llamó la máscara de Carlota, en realidad era una máscara, ¿verdad? Era una ficción, en el fondo no iba a ocurrir, pero era una manera elegante de romper con la monarquía española. Y ahí se hable, ¿no? Otro conflicto interno, ¿no? A partir de la Revolución de Mayo ya constituida, empieza cómo sigue esta cuestión, ¿no? Que también para la historia oficial siempre fue algo muy superficial y esto es mucho más complejo, ¿no? En realidad no es un fin en sí mismo eso, sino que es el inicio, como decía anteriormente, que
hay distintas interpretaciones, pero bueno, queda un largo proceso que tiene diferentes etapas. Pero básicamente podemos decir que a partir de esa Revolución de Mayo, ¿no? Empieza obviamente el proceso independentista, ¿no? Fue el puntapié inicial de algo que iba a Fue ser el más puntapié grande. inicial, más allá de las condiciones externas e internas que se venían dando ya de hacía largos años atrás, ¿no? Pero el proceso independentista tampoco fue amistoso, no es que estábamos todos de acuerdo. Ahí empezó la interna también, ¿no? Había Entre muchos que morenistas, decían teníamos que ver, saberistas. sí. ¿Cómo se iba a llevar a algún sector radicalizado, que los llamaron despectivamente los jacobinos, que lo lideraba básicamente entre Mariano Moreno, Castelli y Monteagudo? ¿Y por qué jacobino? Porque era el sector, hacían una homologación con el sector radicalizado de la Revolución Francesa, que es lo que pasó a todos. Ustedes ven las películas que guillotinaban a todo el mundo. Porque siempre está, bueno, hicimos la revolución, el sector saaderista decía, bueno, vamos a ser moderados, y el sector morenista decía, no, esto tiene que ser, o sea, vamos a fondo. El proceso independentista tampoco es amistoso. Y esto llevó una interna feroz, sobre todo entre Buenos Aires, porque ¿qué pasaba? A ver, el Cabildo de Buenos Aires, si bien era la capital del Virreinato de la Plata, después fue una de las cuestiones que se discutió en el famoso Cabildo Abierto del 22. O sea, se estaba subrogando los derechos de todas las colonias de América. Entonces decía, por ejemplo, la segunda expedición al norte, ¿no? Que es la que encabeza Belgrano. Entonces va a Paraguay. Y Paraguay dice, che, todo bien, pero vos quién sos para representarme. Paraguay tenía menor nivel, ¿no? En ese sentido que Buenos Aires. Pero bueno, representar nuestros derechos. Estamos de acuerdo en la idea de libertad, pero ¿por qué te estás subrogando? Bueno, era todo un tema eso. Entonces empieza a generar toda una interna dentro del propio proceso revolucionario. Eso tiene un fin, forzado sobre todo por Belgrano y ese sector radicalizado, que es el que más tiene participación en este momento de la Revolución de Mayo posterior, con la independencia, ¿no? 1816, ¿no? Entre 1810 y 1816 es un periodo interno de revolución. Buenos Aires ya empezaba a mirar para sí mismo, sobre todo al haber obtenido dentro de las cuestiones que se habían conquistado, que era el libre cambio, que lo que buscaba, o sea, no solamente poder, los grandes comerciantes de Buenos Aires no solamente negociar con España, que es lo único que le permitían, sino con cualquiera, ya no le importaba, la verdad, no importaba tres carajos el resto, bueno, vayan al norte, qué sé yo, pero no, los patriotas como San Martín, Belgrano, Artigas, tenían la idea de independencia en sí mismos. Entonces, a partir de la independencia en sí, propiamente dicho, empieza otro momento que son las guerras internas, que es muy complejo, que se lo conoce por una de la gran interna fue entre unitarios y federales, que era cómo se iba a organizar el país hacia adentro. De ahí constitución sí, constitución no, constitución federal, constitución unitaria, bueno, dominó gran parte de este momento de Rosas y demás. Y podemos decir que una tercera etapa es lo que se denomina la etapa de organización nacional, que básicamente termina con la ley de voto universal y obligatorio, con el primer ascenso, el primer presidente, que fue Irigoyen. Imagínense, en 1916. Podemos decir que, por lo menos yo adhiero a esta corriente, que la Revolución de Mayo terminó en 1916, ese proceso. Desde que empezó la ruptura como inicio hasta un fin, digamos, en sí mismo, un poco más de un siglo. Si nos ponemos a sondar un poco más profundo, quizás logramos la independencia política, pero nunca todavía la independencia económica. Esto fue algo, varios momentos de la historia que se intentó. Pero bueno, eso da para otra cosa. Pero ahora sí nos vamos acercando. ¿Qué tendrá que ver? Sí, tiene que ver todo con todo. Pero el meta tiene una óptica de esto también. Como decía, existió una historia oficial que se enseñó durante muchísimos años, donde básicamente era la historia que le servía al discurso de la gran oligarquía terrateniente argentina, que es la historia que hizo Mitre, básicamente, ¿no? La gran historia, la famosa historia de Mitre. Dentro de
o sea, uno de los primeros objetivos de la Revolución de Mayo, y sobre todo se da en esta tercera etapa denominada de la construcción de la organización nacional, está el tema de la identidad. Cómo se buscó la identidad a partir de este nuevo proyecto de país. Entendamos una cuestión también. San Martín no conoció lo que es Argentina en sí mismo. Para ello Argentina era todo el continente de América del Sur. No existían las fronteras, recién se estaban iniciando los estados nacionales como nosotros lo conocemos. No era Argentina con las fronteras que nosotros conocemos. Cuando ellos hablaban de patria, cuando ustedes lean un texto de patria de esa gente, era todo el continente de América del Sur. Claro, sí. No existían las fronteras todavía. No existían, conceptualmente no, porque en el mundo el Estado Nacional, como nosotros lo conocemos, es a partir de los principios republicanos que nacen con la Revolución Francesa. Eso no existía, o sea, después se van dando las fronteras geográficas políticas. Creo que uno las también le enseñan en la escuela primaria y secundaria, cuando ve geografía, más que historia. Entonces, en esto de la identidad nacional, dominó, como decíamos, la historia oficial del Mitre, la historia de la oligarquía, la historia que le convenía a la oligarquía terrateniente argentina. Y bueno, el metal tiene una óptica particular y yo creo que la lectura de grandes temas del metal y sobre todo de la letra fina de las bandas más importantes, en realidad es lo que para mí Tren Loco denominó la de los antihéroes. Justamente la historia que tapó la historia oficial. Por ejemplo, el revisionismo argentino en la década del 30 recién logró emerger un montón de figuras que habían sido sepultadas en la historia argentina. Entre ellos, aunque parezca algo alocado, hoy Rosas. Una figura demonizada, que ocultar era muy difícil, pero demonizada. Y otras figuras. Yo voy a traer, por ejemplo, como decía anteriormente, la figura de Bernardo de Monteagudo, que fue una figura importantísima, que junto con San Martín prácticamente fueron uno de los más grandes, las plumas que exigieron la independencia en 1816, cuando Buenos Aires estaba con eso, no, pero no conviene, ¿viste? Y se hablaba, como decían anteriormente, mucho de la idea de libertad, porque es una de las grandes ideas de la Revolución Francesa que adoptan nuestros patriotas. Entonces, la idea de libertad que utilizaban nuestros próceres, patriotas, en general esto, eso por oposición sobre todo al fanatismo religioso que se le daba a esto que decía anteriormente de la época monárquica, ¿no? Un mundo hiper religioso. La idea de libertad apuntaba a hacer una oposición y rechazo a eso, pero no era cualquier idea de libertad. Ellos hablaban de la libertad en una cuestión de apoyarse siempre en que los individuos los reconocían como sujetos de derecho. Por eso rápidamente en el Río de la Plata se prohíbe la esclavitud, ¿no? La Asamblea del año 13 la prohíbe, se reconoce que son personas sujetos de derecho. Entonces, necesitaban que las personas se instruyan. ¿Y por qué querían que se instruyan? Porque justamente era un mecanismo que iba a generar las condiciones para poder esas personas elegir libremente sus propios gobernantes. Esto recién, por eso hablamos que recién se termina de lograr, entre comillas, si se quiere, porque fue otro proceso en el siglo XX, con el voto universal y obligatorio, ¿no? Y dentro de ese proceso de identidad nacional, la educación pública fue uno de los grandes pilares que impulsaron todos esos próceres, ¿no? Entonces, como decía anteriormente, creo que el metal siempre ha tenido esa óptica del antihéroe, ¿no? Del héroe maldito, del héroe escondido por la historia oficial. Incluso el mismo Ricardo Iorio siempre lo deja ver entre toda su obra, ¿no? En el tema antihéroe, no por nada Gustavo Zavala lo invita a Ricardo Iorio a cantar y nombra una serie de personajes. Y yo me quiero detener para finalizar, antes de presentar el tema, en lo que opinaba Bernardo de Monteagudo en esta idea de libertad, ¿no? Que como decía anteriormente era por oposición al fanatismo religioso. Que básicamente era lo que pensaban estos tipos sobre la idea de libertad. Entonces el tipo decía: sería un crimen el robar a nuestro corazón este placer tan deseado,
pero también será un escándalo ahorrar la sangre de nuestras venas cuando se trata de consolidar la independencia del sur y restituir la América de su ultraje y santa libertad. Esto lo dice el 25 a 2 en el aniversario, el segundo aniversario de la Revolución de Mayo, en un periódico que había fundado llamado Mártiro Libre, que fue la plataforma que utilizó San Martín para voltear el primer triunvirato, que era el que se oponía a declarar la independencia. San Martín lo venía pidiendo porque no lo necesitaba. San Martín necesitaba declarar la independencia para poder cruzar los Andes, aunque parezca raro. Porque si no iba a ser visto como un ejército invasor. Eso es lo que buscaba San Martín. ¿Y qué dice Monteagudo acá? Bueno, Monteagudo está teniendo lo que decíamos anteriormente. Está hablando del proceso revolucionario, porque es una idea de revolución. Realmente hablando de una perspectiva continental. ¿Qué es lo que decíamos anteriormente? Es una idea de que no existían las fronteras todavía. Se estaba armando eso, los estados nacionales. Después obviamente vino el proceso de guerras internas y se generaron las fronteras. Pero sobre todo, ¿no? Como decía anteriormente, debía concluir con la declaración de la independencia. Si no, perdón, la expresión hubiera sido todo al pedo. La sangre derramada hubiera sido al pedo. Y bueno, yo a veces veo alguna que otra banda de metal que la verdad que, destaco querer reivindicar figuras de la historia argentina. Destaco, obviamente como docente de historia destaco que se traten esos temas, pero a veces te hablan de una cuestión de patriotismo, pero están más reproduciendo la historia oficial que verdaderamente, digamos, lo que realmente... Sí, o verdaderamente la historia como proceso y entendiéndolo, esto justamente, que no es la historia que representa a todo el pueblo, ¿no? Esa historia oficial fue la historia que representó un minúsculo que también en su momento obtenían los aparatos necesarios de poder como para instalar la historia oficial, lo que decíamos, a partir de Mitre, ¿no? Sobre todo. Entonces veo alguna banda que otra que reproduce, bueno, te habla del tema de Belgrano, tema de Rosa, espectacular, pero vos ves y está reproduciendo la historia oficial, hermano. O sea, no sé, me parece que no está generando efecto. No así, me parece que una lectura bastante homogénea también dentro de... Más allá de si concretamente quieren hablar del tema, pero vos te das cuenta por una lectura incluso el negociante Liorio también, ¿no? Con toda su polémica, pero a la vez ha reproducido la historia antioficial, la historia de los antihéroes. Bueno, creo que el tema que mejor lo desarrolla, ese tema que va a seguir ahora, es Antihéroes de Tren Loco, ¿no? Con esa pluma maestra de Gustavo Zavala, describe concretamente, más allá del revisionismo, sino que escribe la historia, nos escribe la historia como pueblo, la historia donde todos participamos, y como si a la fuerza de la Revolución de Mayo, en este proceso que no empezó con el 25 de mayo, sino que de mínima terminó con la independencia, después todo lo que vino, la fuerza fue el pueblo en su conjunto, ¿no? Los sectores populares que fueron y pusieron el cuerpo, la sangre en cada... O sea, San Martín cruzó los Andes, sí, es un héroe, sí, pero hubo 4.000 hombres y mujeres también que estaban atrás del tipo y dejaron la sangre en ese cruce, que murió gente, en esas batallas que siguieron y todo lo que vino. Así que bueno, el mejor tema para mí, para hoy, celebrar, porque hay que celebrar la Revolución de Mayo, es Antihéroes de Tren Loco. Seguinos en YouTube, Instagram, @arsenalmetálico. Distinto a los héroes de la burguesía. La osadía de su pensamiento fue tapada por la oligarquía. Antihéroes, antihéroes de mi tierra, son los héroes. Y a 10 mentirosos de la dinastía, clase dominante,
Las novedades musicales se suceden en el mundo y Chumi lo sabe. Por eso, acá te trae las noticias del mundo de la música. ¿Querés estar informado de la actualidad de tu banda favorita? Entonces escucha Noticias de la Música en Arsenal Metálico. Por supuesto, acá, por Rocadura Rock. 24 horas de rock. Y arrancamos noticias en el mundo de la música acá en Arsenal Metálico y largamos con la noticia número 1. Left Today ha firmado con Relapse Records y lanzará el álbum debut Ultimum Mortis el próximo 17 de junio de este año. El proyecto reúne a los ex miembros de Dead, Ricky Rox, Terry Butler, junto a Matt Harvey y Gus Ríos, con el objetivo de rendir homenaje a los primeros años de la legendaria formación de Chuck Schuldiner. El disco recupera composiciones y demos de la etapa inicial de la banda, reinterpretadas con una producción moderna pero fiel al sonido clásico del death metal. La banda ha presentado el single Archangel. Arrancamos con la noticia número 2. La banda de metal sinfónico y progresivo Beto Vázquez Infinity ha confirmado recientemente el lanzamiento de su próximo trabajo discográfico titulado Infernum, previsto para el próximo 6 de junio. Esto ya en brevedad, dentro de 2 semanas, fácil. El álbum marcará el nuevo capítulo en la trayectoria del proyecto, liderado por el bajista y compositor Beto Vázquez. En relación con el nuevo lanzamiento, la banda adelantó que Infernum contará nuevamente con invitados nacionales e internacionales, y la presentación oficial se realizará en BBM Records, la disquería propiedad de Beto Vázquez, ubicada en el barrio porteño de Belgrano. También pasamos a la noticia número 3. El señor Bruce Dickinson continúa expandiendo el universo de Mandrake Project con el anuncio de Year 2, segundo volumen de la saga gráfica publicada por Z2 Cosmic. La nueva historia profundiza en el conflicto entre ciencia y magia, también inmortalidad, llevando a los personajes principales hacia unas dimensiones paralelas y secretas, familiares que transformarán completamente la trama conocida hasta ahora. El propio Bruce Dickinson adelantó que esta entrega será mucho más extraña y oscura y surrealista que la primera. La edición contará con 184 páginas e incluirá material adicional sobre la gira norteamericana del cantante de lo que fue el 2025. También va a haber entrevistas, contenidos exclusivos del proceso creativo. También habrá ediciones deluxe y platinum con cartas coleccionables y un medallón metálico inspirado en la obra. Yo la verdad que lo estuve viendo al box y la verdad que está terrible, es una saga, ¿no? Así que pasamos a la noticia número 4. Noticia número 4. La banda brasileña Nervosa ha lanzado el pasado 3 de abril su sexto álbum de estudio, Slave Machine,
un trabajo que ya está siendo señalado como una de las mejores de su carrera. El nuevo sencillo You Are Not a Hero destaca como una de las canciones más potentes del disco y confirma la fuerza de la nueva etapa del grupo. Y bueno, vámonos despidiendo con la noticia número 5. El nuevo álbum en vivo de Paul Di'Anno, titulado Life Reborn será el homenaje a Life After Death de Iron Maiden, coincidiendo además con los 40 aniversarios de aquel mítico lanzamiento, grabado en Stoned Festival 2024, apenas 2 meses antes de su fallecimiento. El disco recoge el repertorio tasado en clásicos de los 2 primeros álbumes de Iron Maiden. La portada de la obra es el artista brasileño Cristiano Suárez y recrea el espíritu crudo y eléctrico de los inicios de Iron Maiden. Así que nos vamos despidiendo de las noticias en el mundo de la música acá en Arsenal Metálico, y no quería dejar de traerles a ustedes que podamos escuchar el tema de la banda Live Today, ¿sí? Arcángel, temazo.
Estás escuchando Arsenal Metálico. Y bueno, pasó otro capítulo más de Arsenal Metálico. Esta vez le tocó el capítulo número 42. Sí, así que bueno, nos vamos despidiendo, chicos. La verdad que estuvo muy entretenido el programa, mucha música, mucha info, estuvo muy zarpado. La verdad que los felicito a ustedes por las columnas de ustedes. Y bueno, se disfrutó el programa del día de hoy. Tratando siempre de aportar nuestra impronta, ¿no? A un programa de radio de metal. Uno más. Y se viene el festejo de un año, ¿no? Arrancamos a festejar el miércoles 15. Hay que empezar a definir eso, ¿no? Sí, totalmente. Me gustó la idea que tiraste vos, hacerlo un sábado a la madrugada, a la noche, 12 de la noche, estaría reservado. Estaría muy bueno. Es algo de lo que a mí me encanta. A mí me encanta la idea. Siempre tuve la idea de tener un programa a la madrugada. Pero yo me acuerdo, ¿sabes por qué lo digo? Me acuerdo un cartel de locuras. Decía a la hora de las brujas. Era muy heavy metal eso. Fin de los 80, principios de los 90, tengo la imagen esa a la hora de la bruja, o las publicidades que te decían suplementos, sí, hoy toca no sé quién, ahí me pone 12 horas, te ponían a la hora de las brujas. Te daban esa impronta de heavy, así, o sea, me vino ese recuerdo. Creo que no se acuerda si era locura, el suplemento sí, no me acuerdo. Por ahí estaba el tema. Así que bueno, chicos, ¿quieren despedirse? Mandar saludos a alguien. Y tu frase. A todos los que me conocen y a Nati y a Lara en particular, como siempre. Qué grande. Fede. Nada, Merle que llueve de campamento, Cristian mi papá. Belu que volvió a hacernos la banca. Sí, pero hoy no sacó muchas fotos. Ah, sí. Bien. No la vimos. Estuvo más dedicada a cargar el vaso y. Pero bueno, y a cuidar a Sábado. No quedó nada de la vida roja. No quedó nada. Me estaba esperando a Nati. Sangría. Así que nada, también saludo a Gaby, mi mamá que estuvo del otro lado haciéndonos la banca también. Un abrazo grande, qué grande Gaby, así que bueno, gracias Belén por estar haciendo el aguante, ser la fotógrafa. Y bueno, nos vamos despidiendo, un capítulo más. La semana pasada estaba comentando de que habían largado un adelanto del próximo álbum de Deep Purple. Y no lo pude bajar, no sé si tenía alguna traba, no lo pude traer para compartirlo, pero en la semana pude, así que me metí en otras páginas, lo pude conseguir, lo encontré y vamos a cerrar el programa del día de hoy con este adelanto que la verdad que tiene toda la razón, vuelve un poco de Deep Purple a las raíces nuevamente. Así que bueno, nos vamos despidiendo, gracias a la gente que estuvo del otro lado haciendo el aguante y nos vemos el próximo domingo. Y bueno, loco, aguante heavy metal siempre. He only ever went out at night. When Billy got invited to parties, he would always dress to annoy. Billy fancied his chances, and they called him an arrogant boy. Billy had a special trick. He knew what made the punters tick. Freaking the elite to a big-time peak. Good old Billy lived by his wits. Billy didn't have a choice. Got buried underneath